La Comunidad de Madrid y Fundación Telefónica organizan La ansiedad de la imagen, una exposición colectiva que analiza la ansiedad que provoca la saturación de las imágenes en nuestro entorno. Esta muestra se enmarca dentro de la sección oficial de Foto España 2012. Foto España es un festival de fotografía y arte visuales que cumple este año 15 años. En este proyecto colectivo nos ha acompañado la Fundación Telefónica desde los inicios y es un ejemplo de la colaboración que tenemos con una institución que apoya la fotografía. Bajo una temática, cada año construimos lo que llamamos la programación oficial del festival y este año el tema del festival es contexto e internacionalización. En estos 15 años, muchas salas han apoyado mucho la fotografía y cada vez podemos disfrutar en Madrid de exposiciones muy importantes de fotografía. Entonces, lo que pretendemos con el festival es aportar algo más, aparte de este proyecto colectivo, hacer una propuesta curatorial. Nos importa mucho tener que aportar una reflexión sobre el mundo de la imagen, donde cada vez se cruzan más lenguajes de vídeo, de instalaciones, hasta proyectos en la red. Yo creo que todo eso hace parte del mundo de la imagen y Foto España intenta transmitirlo. Fundación Telefónica viene colaborando con Foto España desde que se creó este festival hace ya 15 ediciones. El lema global de Foto España de alguna manera tenía que ver con lo local y lo global. A una compañía y a una fundación como la nuestra eso nos interesa mucho, ¿no? El comisario Juan Du, que es un crítico muy importante que ha intervenido en los pabellones oficiales de China, en distintas bienales, en Seúl, en Venecia, en Sao Paulo, nos propone una especie de relectura de lo que era el periodismo gráfico hace 100 años quizás. Seguramente hace un siglo el consenso sobre qué era una noticia era más normal, ¿no? En nuestros días yo creo que los medios de comunicación convencionales mantienen esa convención de qué es lo noticiable, pero por debajo hay todo un flujo de imágenes. Yo creo que eso tiene que ver con el título de la exposición, la ansiedad de la imagen, ¿no? La exposición que hemos presentado yo creo que nos ofrece precisamente eso. Hay imágenes de las tensiones en China y fuera de China, de los cambios sociológicos, de las guerras, de la confusión de la identidad propia en esa internacionalización. Y eso es muy interesante, ese reflejo de la ansiedad por captar imágenes que nos cuenten cómo es el mundo de nuestros días. Esta exposición titulada Ansiedad de la imagen refleja la ansiedad de los individuos y de las sociedades. Para ello, se han seleccionado material de artistas de 9 países, especialmente de Asia. Participan 14 autores de diferentes disciplinas como la fotografía, la videocreación o la pintura. Este artista de Taiwán, llamado Chen Chie-jen, es un cineasta. Él hizo esta película y analiza la relación entre su padre y la CIA, instalada en Taiwán a principios de la Guerra Fría. Esto es la razón por la que él analiza las fuentes de las identidades de su padre. Expertos internacionales se han dado cita en el Madrid Transmedia Living Lab. Henry Jenkins, Robert Pratten o Lina Srivastava son algunos de los especialistas en campos tan diversos como el entretenimiento, la educación o el activismo social, que han presentado sus enfoques y visiones del fenómeno transmedia. El espacio Fundación Telefónica se ha convertido en un laboratorio de ideas y foro de debate sobre el presente y el futuro de esta nueva forma de contar historias.
Transmedia es la extensión de la historia principal, es decir, cuando cuentas una historia puedes extenderla a través de distintos soportes en medios, soportes que enlazan situaciones reales y a través de autores múltiples. Transmedia para mí sería una combinación de distintos trozos y partes de historias en diferentes canales. Tal combinación sería experimentada por el lector o telespectador dentro de esta serie de canales o espacios. Contar historias a través de transmedia es una manera de atraer y retener audiencias. Lo que vemos hoy en día es que la gente cuenta sus historias en los medios sociales, dando vida a los protagonistas y permitiendo a la audiencia contribuir e interactuar de un modo entretenido y atractivo. Los sistemas de los medios sociales están en un momento de profundo cambio. Hemos vivido 2 décadas de transiciones y transformaciones continuas. El cambio más importante es que los medios se mueven a través de diferentes plataformas. Estamos en un momento en el que cada relación determinante, cada sonido, cada imagen, cada idea, se mueve a través del máximo número de plataformas mediáticas. Creo que ahora se usan las narrativas transmedia para extender los modelos de negocio actuales. Es decir, si alguien vende un libro, se emplea narrativa transmedia para atraer y retener a las audiencias. Low Life es un proyecto que se hizo en colaboración con el escritor Simon Wood, que se autodenomina como un escritor de nivel medio. Esto significa que goza de cierto éxito, pero no a gran escala. El proyecto está basado en un detective ficticio que vive en San Francisco. Él y su mujer están luchando por la custodia de su hija. Ella contrata a un detective privado para investigar a su marido y sacar a la luz los trapos sucios. En términos de los medios, la historia de Larry Hayes, el detective, se cuenta a través de una novela corta, mientras la historia del detective privado se cuenta a través de una webserie de 10 episodios. Y la mujer tiene un blog en la que ella cuenta su historia. Así que hay 3 soportes principales. La idea de co-creación Camp se apunta a la innovación colaborativa. Tienes que trabajar con alguien más para innovar y hacer cosas que uno solo no puede hacer. Por eso se requiere actitud y requiere destrezas. Lo que hago es combinar narrativas transmedia en la co-creación de historias. Los espectadores forman parte de la historia, ayudan a las historias a través de los significados que ellos mismos le dan. Los lectores y fans de Harry Potter, por ejemplo, cuentan y mueven cientos de miles de relatos breves y novelas, escritos por ellos mismos y no por H.J. Rowling. Pueden remezclar el contenido de un programa de televisión y publicar sus versiones en YouTube. Pueden apropiarse de imágenes y crear con ellas algo nuevo que nadie ha visto antes. Creo que la participación del espectador es la clave. Mucha gente involucrada en la industria de contenido, ya sean editores, productores de cine o televisión, tienen el problema de que hay demasiada competencia para captar la atención de la gente, y esto es algo que preocupa actualmente. Incluir la participación del espectador es una manera de que la gente se conecte realmente con la historia, y para mí, esa participación es la clave. La educación 2.0 se refiere precisamente al uso del Internet como medio de comunicación y como medio de comunicación para el aprendizaje. Fuera de la escuela, la gente joven ya tiene comunidades robustas como fans, jugadores y como contribuyentes a Wikipedia. Procesan conocimientos juntos a través de las redes. Cuando van a la escuela están apartados de estas poderosas herramientas de aprendizaje. La escuela llega a ser una zona libre de tecnología. Y esos niños que no tienen acceso a esas tecnologías fuera de la escuela se quedan atrás. Lo que pretendemos hacer es concienciar a los educadores del potencial de los medios sociales, medios interactivos y medios participativos a través de sus métodos de enseñanza. Me interesa reflexionar sobre las implicaciones de productos transmediáticos dentro del ámbito escolar. Es decir, de una forma más clara,
Necesitamos pensar en los textos que vamos a utilizar en los colegios y hay que pensar en nuestra definición de alfabetismo en 2012. Nuestra definición de alfabetismo debe ser distinta ahora, porque la definición sencilla, que se refería a ser capaces de leer y escribir, ya no es suficiente. Al crear narrativas nosotros estamos contando una historia y el hecho de contar una historia hace una conexión con la otra persona. Entonces, si lo trasladamos a la educación, podemos decir que quien es capaz de transmitir un conocimiento académico por medio de una historia te va a motivar a aprender. Por el otro lado, también para motivar la comprensión, son historias que ya aparecen en la red, son productos, aplicaciones en el iPad, cuentos digitales, novelas digitales, donde el niño también se conecta con la historia, interactúa y eso nos lleva al aprendizaje. Prácticamente esa sería la metodología, comprensión y producción. Inanimate Alice es una novela digital disponible en la web. Es una novela digital en el sentido de que se hizo en ese soporte. Es un verdadero texto transmedia porque tiene texto impreso en la pantalla, tiene fotos, tiene imágenes en movimiento, dibujos, tiene una banda sonora consistente en música y efectos de sonido. Es un texto fantástico para atraer a la gente joven, especialmente para aquellos que no se sienten atraídos por la lectura en los medios tradicionales. Y los niños se pueden identificar con eso. Todos podemos identificarnos con eso. Todos nos sentimos solos de vez en cuando. Lo que hace Transmedia para la acción social es incrementar la habilidad de la gente para participar a través de diferentes organismos como las ONGs, el público en general o los gobiernos. Aumenta la posibilidad de participar en una acción social según el tema y también tiene otro beneficio que es el de contar una historia mucho más completa. Lo que vemos con el movimiento Occupy Wall Street es que la gente se moviliza alrededor de historias. La máscara de Guy Fawkes, de V de Vendetta, Zombies, Juego de Tronos, todas llegan a ser metáforas para expresar su descontento con la distribución de riqueza. La política surge de la misma idea de relacionarse con historias, de la misma forma en que las historias están generadas por los fans. Estamos potenciando lo que yo llamo activismo de los fans. Los fans están utilizando las historias a su alrededor para dramatizar situaciones en el mundo real. Ahora mismo estoy trabajando con diferentes plataformas. Una se sitúa en la frontera de los Estados Unidos y México. Trata la pobreza sistemática, las violaciones de los derechos civiles en la frontera entre Estados Unidos y México. Es una película protagonizada por Gael García Bernal. Eso debería ser realmente interesante. Es activismo transmedia en sentido estricto. Ese es el tipo de cosas que la gente puede observar para tener una idea de cómo pueden provocar un cambio social a través de contar historias. Como sucediera con la pintura y la fotografía, la aparición del cine ejerció una poderosa influencia en los artistas cubistas, una influencia recíproca con préstamos artísticos de doble dirección. En Fundación Telefónica hemos planeado un ciclo de 4 días sobre el cine cubista en el París de la época. Hay una serie de saltos completamente revolucionarios en la comunicación y uno de ellos sin duda es el cine. El fenómeno de las imágenes en movimiento yo creo que es fácil comprender que tiene que ver con esa noción de simultaneidad que se da cuando uno ve los primeros cuadros cubistas. Es como ver una imagen en todas sus perspectivas. Si el cine se inventa en el año 95 y Demoiselle d'Avignon es del año 7, hay una concentración ahí de fenómenos expresivos que sin duda se influyeron mutuamente, ¿no? El ciclo El cine en los tiempos del cubismo ha analizado esta interrelación a través de una cuidada selección de películas y una serie de conferencias como la de Bernice Ross, comisaria de la exposición Picasso, Braque y el cine antiguo en el cubismo. Tendemos a pensar en cubismo en términos de geometría y estructura. La verdad es que se trata de un arte tecnológico.
Está relacionado con lo que se ha venido a conocer como la revolución industrial, y hemos olvidado esa parte de revolución. Realmente fue una revolución en la forma en la que la gente se veía a sí misma, no solo en términos de tecnología, sino como la tecnología cambió a la propia gente, su visión completa del mundo y la relación con él. Picasso y Braque nacieron en este mundo. En los años 60, una modesta empresa de Hong Kong llamada Great Wall Plastic Factory creó una cámara barata de formato medio 120, a la que bautizó con el nombre de Diana. Realizada completamente de plástico, cada unidad costaba alrededor de $1. La Diana fue un fracaso comercial y dejó de fabricarse una década después, pero tras su desaparición se convirtió en todo un éxito entre los fotógrafos vanguardistas y minimalistas por su sencillez, imágenes suaves, colores saturados y el alto contraste de sus fotografías. Lauren Shaw, fotógrafa americana que viajó a Perú en 1977 con una bolsa llena de cámaras Diana, influyó enormemente en el movimiento fotográfico moderno Secuencia, que integraría a una generación de fotógrafos como Fernando de la Rosa o Mariela Gois. Secuencia tuvo el mérito de congregar a un grupo de personas que trabajaban en fotografía y a darles un poco de espacio y de ánimo y de alas para poder desarrollarse. Sin Fernando de la Rosa no hay Secuencia. Es decir, no es solamente catalizador, es el fundador, el que tuvo la idea, y me atrevo a decir que sin Fernando nunca hubiera existido Secuencia. De un proyecto que era esencialmente fotográfico, de comenzar una especie de mercado fotográfico para Lima, eso vino acompañado de una preocupación en varios miembros del grupo por estudiar o examinar la relación entre el discurso verbal y el discurso visual. Para mí fue una experiencia muy liberadora porque me permitía salir y fotografiar casi como que no tuviera cámara, porque la cámara era tan poco seria en el sentido externo que nadie le importaba si estabas caminando hasta casi enfrente de ellos tomándole fotos, porque no parecía una cámara, ¿no? La casualidad dio que en un momento en que yo estaba buscando algo nuevo para mi trabajo, me encontré con esa cámara y empecé a experimentar con ella. Usar una cámara como la Diana conlleva cierta medida de azar, ¿no? Pero todo azar, casi cualquier cosa en el universo la puedes encajar dentro de ciertas coordenadas estadísticas. Entonces lo que yo hice fue tratar de identificar cuál era la medida de este azar y encontrar la forma de dominarlo. La primera cámara Diana nació en 1960 y es una cámara de juguete, básicamente dirigida para niños y mujeres. En los 70 ya se introduce a las aulas norteamericanas porque era un instrumento de experimentación, además que era una cámara muy barata. En los 80 ya es una cámara de culto en la que muchos artistas estadounidenses sobre todo ya exploran esta cámara, ya la conocen y empiezan a experimentar. En los 90 ya desaparece esta cámara y en el 2007 la cámara resurge nuevamente gracias a la fábrica Lomography. También sacan una variedad de accesorios, variedad de lentes, una variedad de rollos fotográficos de medio formato. Nos dan las opciones de jugar con diapositivas o tal vez con flashes de colores.
También nos dan accesorios para poder partir las imágenes y darles dobles exposiciones, y también hay un accesorio especial que es de fotografía instantánea, tipo Polaroid. El ciclo de encuentros Friends of Talent, que se desarrolla en el espacio Fundación Telefónica, reúne a un grupo de talentos de diferentes sectores y disciplinas profesionales. Con Friends of Talent lo que pretendemos es reinventar el viejo concepto del éxito, ¿no? Lo que pretendemos es, con casos prácticos que ya existen hoy, presentar a jóvenes que con ideas, con creatividad y con nuevas iniciativas y sobre todo con muchas ganas y mucho tesón han demostrado o están demostrando ya en la sociedad que hay una nueva forma de obtener negocio y que en el fondo no deja de representar una nueva filosofía de trabajo basado sobre todo en la creatividad, como he dicho, en la innovación, en una nueva manera de relacionarse y en una manera diferente de ver la vida. Hay 6 parejas con 12 personas, 12 jóvenes a los que vamos a conocer de una manera mucho más profunda, divertida, divulgativa. Bueno, Diverso nació por la necesidad de expresar cómo era nuestra visión en cuanto a la gastronomía y con la única obsesión de hacer algo radicalmente opuesto a lo que se venía haciendo hasta el momento en cuanto a vanguardia dentro del ámbito gastronómico. El talento hay que tener claro que hay que cuidarlo y hay que cultivarlo para que sea sostenible a largo plazo. Y hay que tener claro también que el talento sin un trabajo brutal detrás no tiene cabida. En torno al año 2006 tuve la oportunidad de trabajar en una empresa como ya.com y desde el punto de vista de marketing y comunicación conocer muy bien cómo empezaban entonces servicios de plataformas y redes sociales, conocer esa parte técnica de funcionamiento y esa parte sobre todo filosófica de internet, de colaboración, de aportación de contenido generado por la gente y demás, desde el enfoque del marketing, pues es lo que me hizo un poco despertar la curiosidad y empezar a crear mi blog personal y un poco eso es lo que ha ido construyendo mi visibilidad dentro de la red en ese enfoque. Para mí el talento lo que exige es muchísimo trabajo y personalmente es muchísimo trabajo en equipo, ¿no? Al final el saber rodearte de gente que siempre es mejor que tú o que te permite seguir creciendo es sin duda el mejor de los talentos que puedes demostrar. Redefinir el concepto de éxito y destacar el talento como generador de oportunidades son algunos de los objetivos de este encuentro informal entre jóvenes y para jóvenes. La segunda edición del Scratch Day, celebrada en el espacio Fundación Telefónica, ha ofrecido a los participantes la oportunidad de conocer e interactuar con este software que acerca a los más jóvenes a los lenguajes de programación de una forma creativa y colaborativa. Neo, la verdad es que es una empresa de emprendedores que podemos decir que desde que nacimos en 2006 ya hemos pasado la fase de garaje, ¿no? Neo se dedica a la comunicación y sobre todo a ser compañeros de viaje y ayudar a marcas a comunicarse con sus públicos. Tenemos una necesidad y una obligación de saber qué es lo que viene para poder ayudar a esas marcas a poder llegar a sus públicos de una manera mucho más eficaz. Bueno, Scratch es un lenguaje de programación abierto que ha desarrollado el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿En qué consiste? Bueno, pues si podemos decir que en la primera generación de desarrollo de programación era ceros y unos, hemos pasado a una fase, ¿no?, en la que es picar código, ¿no? Ahora ya estamos en un punto donde se puede programar, gracias a Scratch, mediante módulos, mediante una interfaz gráfica muy visual, mediante cajitas y hacer que las cosas cobren vida de una forma muy intuitiva, ¿no? Estaba enfocado primero a niños de 6 a 16 años. Se ha visto un potencial brutal no solo para ellos, sino que ha manchado a todas las edades, porque realmente ellos pueden desarrollar su lado creativo y hacer un dibujo, por ejemplo, y hacer que cobre vida, crear un videojuego a partir de su propio dibujo, crear una historia, ¿no?, desarrollar una historia y hacer que eso llegue al mundo real. A partir de un dibujo realizado por un niño, cualquier persona, y al presionar las diferentes teclas vamos a poder moverlo izquierda a derecha y animarlo
que mueva los brazos, por ejemplo. Podemos partir también de dibujos predeterminados o fotos que tengamos nuestras para poder ponerla de fondo, crear escenarios más bonitos, más complejos. Tenemos los elementos que van a interactuar. Vamos moviendo el muñeco y veis que se va buscándole continuamente. Igual que hemos hecho con el muñeco anterior, que ha sido muy básico, ahora vamos a crear un escenario un poco más complejo, con más personajes, para que tú seas el protagonista de la historia. Con todos estos controles y bloques podemos generar de forma sencilla y muy dinámica el movimiento y la historia de nuestro videojuego o animación. ¿Por qué surge el Scratch Day? Pues digamos que ver toda esa revolución en la que también la gente adulta puede utilizar el Scratch, yo creo que como herramienta didáctica, ¿no?, e interactiva para la educación, poder hacer que los contenidos calen muchísimo más en alumnos o esa experiencia a nivel de educación sea muchísimo más enriquecedora, ¿no? Surge como un movimiento también de homenaje, donde empieza en unos países el año pasado y este año se ha multiplicado hasta organizarlo, como nosotros en Madrid, diferentes empresas en todo el mundo, pues en 150 ciudades de 47 países, ¿no? Al final es un evento de un día o varios donde se difunde por las mañanas a través de charlas y de conferencias qué es el Scratch y por la tarde se hacen talleres con niños y con adultos, en el caso de los niños incluso con Legos, donde ellos tienen que construir sus muñecos de Lego, enchufarlos al ordenador y mediante Scratch hacer que cobren vida y hagan ciertas cosas, ¿no? Bueno, pues como todo lo experimental el año pasado probamos y bueno, la verdad es que se quedó mucha gente sin poder participar, cosa que también antes de convocarlo no sabes cómo va a salir y ves que la curva y que realmente la curva de aceptación de tecnología y de cómo esto puede interesar, ves que puede funcionar, ¿no? Este año, gracias a Fundación Telefónica y haberlo hecho en su espacio, ha podido hacer muchísima más gente. Vemos que vuelve a tener una gran aceptación y nos hace ver que no estamos tan equivocados, ¿no? Que esto puede que sea una beta sobre la que trabajar a nivel tecnológico en un futuro.